Que me hicieron algunas preguntas, me pidieron algunas aclaraciones y bueno, creo que la gente se merece que extienda un poco lo que ayer decía. Primer punto, la gente decía, Pablo, no es muy bueno depender tanto del campo, como se señalaba ayer. Sí, no es muy prudente, pero no es la culpa del campo. El campo no frena una industrialización del país. Tenemos un desarrollo industrial interesante, pero obviamente tiene que ser un desarrollo industrial mucho más grande. Tienen que venir más inversiones extranjeras como las que vienen en Uruguay, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares. El campo no se opone, no es algo opuesto a la industrialización. El campo tiene su peso, pero su peso propio. Punto 2. Alguien decía ayer, Pablo, muy bien, esos 600 millones de dólares que no entraron en la economía paraguaya en los primeros 5 meses, es un dinero que se fue, por eso que no entró. Algunos, no, esto no entró porque se produjo menos. Se produjo menos en tonelada, en cantidad y a precios internacionales menores, inferiores. Entonces, esos 600 millones de dólares menos con respecto al año pasado, no es porque el dinero salió al exterior. No, señores, lo que no se produce no se puede exportar. Y si no se exporta, no entra el dinero. Punto 3, me dijeron, Pablo, hay muchos extranjeros en la producción agrícola, en la producción pecuaria, y esa gente envía su dinero al exterior cuando gana, etcétera, etcétera. Hay algunos que incluso cultivan acá, pero no tienen su propiedad aquí, etcétera, etcétera. Hay de todo en la viña del Señor, es cierto, pero ¿qué tienen contra los extranjeros? Nosotros somos un país abierto, con una economía abierta. ¿Vamos a convertirnos nosotros como Donald Trump expulsando a gente o cerrando nuestra economía en nuestro país a gente que quiere venir a trabajar aquí? No, en absoluto no podemos hacer. Algunos fueron más críticos todavía y me dijeron, ¿por qué no atacás a los brasiguayos? Pero ¿cuál es la culpa de los brasiguayos si producen excelentemente? ¿O vamos a empezar a hacer una discriminación? Señores, yo soy paramán. Yo no soy brasiguayo, pero soy paramán. Soy paraguayo, alemán. Soy nieto de alemanes. Yo tendría que ser el primero en salir entonces bajo ese criterio. En absoluto. Pero ¿quién va a poner en duda mi paraguayidad? Voy a conservar mi tradición alemana, pero claro, si es la tradición de mi familia, del país de mis orígenes, en el sentido de mis abuelos y de mi bisabuelo que vino a fundar San Bernardino y puso la primera cervecería en Paraguay. Hay que agradecerle a un alemán que trajo la cerveza. Entonces, cuidado con ese tema. Expulsar a los brasiguayos, expulsémoslo. Y si los brasileños cierran la frontera de Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá, ¿qué va a hacer eso? Imposible. Lo otro tiene que ver con el tema de pagan pocos impuestos. Los productores del campo pagan pocos impuestos. Es muy relativo eso porque uno puede decir, pagan el IVA agropecuario, pagan el IRAGRO, etcétera, etcétera, falta más fiscalización, lo que sea, ok. Pero no se olviden el efecto indirecto que yo les mostré ayer. Imagínense 10 millones de toneladas de producción de soja. Hay que sacar esa soja. Hay que sacar de donde está, llevar a silos, de silo a silo, finalmente al puerto y finalmente a la exportación. 10 millones de toneladas de soja requiere 400.000 viajes de los transportistas. Si la producción de soja cae 25%, son 100.000 viajes menos, 78 millones de dólares menos. Ese efecto indirecto, ¿quién consume el combustible? Los transportistas. Ok, el combustible, el gasoil, 16% de impuesto selectivo al consumo. ¿Pero en base a qué? En base a una producción que había que sacar y así se mueve. Hay que tener en cuenta, o muy en cuenta, el efecto indirecto que se genera para el pago de los impuestos. Y alguien me decía, y con esto cierro, yo, Pablo, cuando compro una mercadería, yo también genero negocio, yo hago mover también. Claro, hermano, claro que moves. Por eso que te pusimos un IVA del 10% nada más, no del 20, no del 30, no del 40, para que puedas comprar, obviamente.
Y te ponemos ahora un impuesto a la renta personal, lo mismo con el 10% bajo para que puedas comprar y puedas movilizar el negocio. El campo no tiene la culpa de que el resto del país no se desarrolle como debería desarrollarse. Matar al campo es matarnos a todos. Duele decirlo, pero hay que decirlo.